prácticamente casi medio siglo de ser contrarrestado con perspectivas que tratan de capturar el movimiento contradictorio de nuestra sociedad, que al mismo tiempo que genera pobreza, genera riqueza, al mismo tiempo que intentó conjugar bienestar, también generó desigualdad, etcétera, etcétera. Y es dentro de ese movimiento cargado, repleto de contradicciones, que se puede entender una profesión que nace vista superficialmente como la ayuda, sin embargo participa en la producción y reproducción de la vida social, nace fundamentalmente de la mano del Estado, en fin, no voy a... Pero digamos, cuestiones que desde la caridad eran escondidas. Sin embargo, es importante que en Paraguay se mantenga el 19 de julio como el Día del Trabajo Social, un poco recuperando lo que fue la historia oficial durante mucho tiempo, considerando que Paraguay también estaba muy aislado del debate del trabajo social internacional. Paraguay no pasó por el proceso de reconceptualización que los demás países de América Latina pasaron. Paraguay leyó textos que ya se estaban leyendo en otros países 3 décadas después. Y en fin, y así para adelante. No quiero decir que hoy no estemos en debates similares, ¿verdad? También hay saltos muy importantes que se dieron en Paraguay, pero no el plantearnos seguir celebrando este día, reconociendo que es parte de la historia pasada, el vincular el trabajo social con la caridad, hoy es así como un avance muy importante. El plantear que trabajo social es una disciplina dentro de las ciencias sociales y humanas que participa, digamos, con la misma exigencia y el mismo rigor que todas las demás. Por eso tiene en todo el mundo formación universitaria a nivel de grado y posgrado, licenciatura, maestrías, doctorados, postdoctorados, como muchos colegas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, rememoramos la historia, pero reconocemos que es una historia que hoy tiene otras versiones muy consistentes, que hacen falta leer, que hacen falta debatir. Y tenemos con nosotros en este momento al profesor Gustavo Parra, que digamos es un autor muy relevante de textos de trabajo social. Él es formado a nivel de grado y posgrado en trabajo social, es doctor en trabajo social por la PUCI de San Pablo. El año pasado estuve en la PUCI, era muy recordado ahí por profesores como Carmelita Yazbek y otros. Así que Gustavo irrumpe en la historia con un libro muy famoso donde él pone en cuestión la modernidad, pero también escribe sobre el proyecto ético-político, sobre la cuestión social, problematiza el objeto de trabajo social. Es un colega que viene debatiendo, escribiendo, produciendo en torno a nuestra profesión. Por tanto, es muy relevante lo que hoy tenga para compartirnos en un primer momento, donde él expondría sus ideas, y en un segundo momento dialogamos un poco, opinamos, preguntamos. Por eso está pensado un máximo de 2 horas, 1 hora de escucharlo él aproximadamente, no, nada es tan, puede ser menos, puede ser más, no sé. Y otra horita para diálogo, más o menos, puede ser menos, puede ser más, no hay problema. Entonces, es un gusto, gracias. Gustavo Parra es docente de la Universidad Nacional de Luján, Argentina. Bueno, a mí uno de los trabajos entre la vasta producción de él que me suscitó mucho, hay un trabajito que habla del ejercicio profesional, y donde él con un grupo de docentes reflexiona cómo encarar el trabajo social, cómo enseñar fundamentos del trabajo social, cómo encarar la práctica del trabajo social, y genera un documento con un grupo de docentes. Hasta la tarea me parece que es interesante para que intentemos imitar, ¿verdad?, futuramente. Y bueno, yo le decía a él que bueno sería traer eso y lo que quieras, pero digamos esas reflexiones, esto que vienen trabajando en ese ámbito. Así que muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Gracias, Gustavo Parra. Gracias, colegas del ámbito internacional, la profesora Susana Monique, que nos acompaña como público. Ella es docente de la Universidad Nacional de Misiones, Posadas, Argentina, también autora de textos relevantes. Un lujo, un honor, un gusto tenerla aquí también acompañándonos. Gracias, y un lujo a todos y todas ustedes. Antes de darle la palabra a Gustavo, quiero pedir al director de la carrera de Trabajo Social, el profesor licenciado Bruno Martínez, que haga esta oficialidad de la apertura a esta conferencia virtual, y después ya estamos con el querido colega Gustavo Parra. Adelante, Bruno.
Bueno, buenas noches, compañeros, colegas, compañeras. Tengo un problema de enchufe, porque dice la batería se está agotando. Así que soluciono ese problema técnico y ya estoy con usted. Lo único que falta ahora es que sacar la batería en el medio del saludo, ¿verdad? Bueno, el tema que al trabajador social le interpeló esta situación. La pregunta es, ¿qué hacemos hoy? Todos se preguntan qué hacemos hoy, pero nosotros tenemos otras cuestiones mucho más complicadas, tal vez, de escudriñar, de encontrar, ¿verdad? En esta crisis y un poco en esta apropiación del sector poderoso de un discurso de la participación, un discurso de la protección social, un discurso del cogobierno. ¿Qué tanto podemos hacer los trabajadores sociales para desvendar esa realidad? Decía un compañero chileno, ¿sabes qué, Bruno? Son nuestras canciones, son nuestras consignas, pero no somos nosotros, será. O sea, será, no me decía, ¿verdad? No somos nosotros, son nuestras canciones, nuestras consignas. Entonces, ¿cómo podemos saber qué hacer hoy como trabajador social en este momento en donde está tan difuminado, no está muy claro cuáles son los mecanismos de explotación, cuáles son los mecanismos de sometimiento que tiene la clase dominante sobre todas las minorías, sobre todo los trabajadores, sobre las personas que están con sus derechos vulnerados, ¿verdad? En la invitación yo les decía a los colegas, hay una reflexión profunda que tenemos que hacer cotidianamente para poder encontrar cómo actuar ante la contradicción que tiene nuestra profesión. Una contradicción que es de origen, una contradicción de origen. Se creó cuando se crean las políticas sociales para contener, digamos, a la emergencia de la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces, esa contradicción, Faleiros insiste, existe siempre. Hay una normativa institucional a la que uno se somete o no se puede someter. Se puede someter, pero buscando reivindicaciones del sector popular o de la persona o del beneficiario que se está acercando o preocupándote de los derechos de la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto nosotros somos instrumentalizados por las demandas del sector popular o somos instrumentalizados cotidianamente por esa violencia institucionalizada que tiene hoy una imagen mucho más sutil en su mecanismo de explotación, ¿verdad? El tema es que nosotros no podemos estar haciendo siempre lo mismo, porque haciendo siempre lo mismo probablemente entramos en la misma jugada porque el sistema cambió su estructura. Hoy no hay esclavos oficiales, pero hay esclavos reales. Entonces, digamos, esa reflexión es la que le pedimos nosotros a Gustavo Parra. ¿Qué hacemos hoy para encontrar esa contradicción? ¿Qué hacemos hoy para encontrar esa contradicción y qué hacemos hoy para actuar no en función a esa explotación, sino en función a los derechos de la gente? Esa es la pregunta que nos hicimos y que no solamente porque hoy festejamos el Día del Trabajador y la Trabajadora Social. Ah, ahí le veo a Susana. Hola, Susana. Sino también cómo podemos hacer hoy que reflexionamos y en nuestra vida cotidiana.
en nuestro trabajo cotidiano. Nosotros estamos en la universidad. ¿Cómo podemos hacer para que la universidad tenga una voz en el momento de hacer las políticas de atención en esta emergencia, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros, los que no estamos en la universidad, sino que estamos en las instituciones, para que nuestra institución no sea una cuestión instrumentalizada otra vez por el mercado o por el sistema? Una cuestión muy sencilla que yo decía: ¿cómo podemos hacer para que la entrega de subsidios no beneficie a los grandes supermercados y sí beneficie a los almacenes locales? Esa era una pregunta que nosotros teníamos que hacernos y teníamos que tener nuestra voz. Y como que siento acá que no pudimos tener. Bueno, y ahora tenemos que ver. Bueno. Disculpame, Gustavo, pero me vino mucho este tema. Así que bueno, gracias, Gustavo, y felicitaciones a todos los trabajadores. Sigamos luchando con eso. Eso. Muy bien, muchas gracias. Gustavo, te damos la palabra y te pedimos ampliar vos tu presentación, lo que vos quieras. Muy brevemente, yo conté de vos. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Quiero agradecer a Estela García por esta invitación. Un placer poder compartir con todos, con todas y todos ustedes este momento de reflexión, de aportar unas ideas. No sé si tengo tantas respuestas, ¿no? Como pretende Bruno, de que avance en tantas respuestas, sino algunas reflexiones para compartir. Y a todas las colegas y colegas del trabajo social Paraguay, un muy feliz día. Daría para dar todo un análisis también, pensando en el 19 de julio como el día de San Vicente de Paul y las coincidencias con Argentina, que el día era el 2 de julio anteriormente, el día de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, o del 15 de mayo en Brasil, el día que se promulga la Rerum Novarum, digo, pero bueno, eso daría para otra conferencia. Lo vamos a dejar para otro momento y analizar esa influencia del espíritu voluntario, caritativo y demás. Mi intención entonces es poder reflexionar con ustedes algunas ideas en torno a esto del ejercicio profesional en la contemporaneidad. Inicialmente es necesario aclarar, ¿por qué hablo de ejercicio profesional y no utilizo la categoría de intervención profesional o intervención social o de actuación profesional o actuación social? Porque considero que el ejercicio profesional complejiza, es una categoría que nos da una perspectiva de totalidad mucho más amplia, que simplemente limitándonos a hablar de intervención profesional. Creo que la intervención profesional es una parte de ese ejercicio profesional. Entonces, utilizo la categoría de ejercicio profesional, y ahora voy a introducirme en aclarar algunas cuestiones, porque me parece que nos brinda mayores herramientas analíticas para poder comprender qué es lo que las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales realizamos. En esta idea de la complejidad, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que como profesionales trabajamos con estas manifestaciones de la cuestión social, con estas refracciones de la cuestión social que son propias de esta sociedad capitalista, una sociedad capitalista que sufre muchas transformaciones, y ahora después me detengo en cada uno de estos puntos. Tenemos que considerar las políticas sociales como respuesta frente a estas manifestaciones de la cuestión social, y en esto tener en cuenta las dinámicas institucionales y las dinámicas
territoriales. Tenemos que tener en cuenta también nuestro horizonte de intervención, que tiene que ver con la vida cotidiana de la población con la cual nosotros estamos trabajando, con las condiciones de trabajo como profesionales y con las competencias que tenemos que poner en juego como profesionales. Entonces, iniciamos hablando un poco de estas manifestaciones de la cuestión social que tienen que ver con esta contradicción que está en su raíz entre el capital y el trabajo, esta expresión de la desigualdad que es estructural, pero que obviamente en los últimos 50 años han ocurrido fuertes transformaciones societales y que en términos internacionales, no conozco tanto sobre la realidad contemporánea de Paraguay, por lo tanto en ese tema no me voy a meter, sino en analizar algunas de las transformaciones en términos nacionales, en donde evidentemente han ocurrido con la instalación del neoliberalismo como un ideario, como un proyecto social y político, no solamente económico, y también cultural, profundas transformaciones que algunos autores, como David Harvey, dice que estamos frente a un ritmo canibalístico, salvaje, y sin lugar a dudas, en este salvajismo, dado la fuerte ideología individualista que ha impregnado el liberalismo a nuestra cotidianeidad, el otro pierde relevancia y pierde importancia, y las demandas, los reclamos colectivos pierden sustento. Por eso es que se quiebran, se fragmentan los vínculos de solidaridad, las posibilidades de articulación más amplias. Vivimos en un momento en donde existe una nueva polarización. El imperio, Estados Unidos, no tiene la completa hegemonía. Se ha derribado lo que era el bloque del socialismo real, pero aparece en este nuevo capitalismo otra polarización, que es la de Estados Unidos con China. Estamos en un proceso de desarrollo y no sabemos muy bien cómo se va a resolver esta nueva polarización. Es significativo que en este contexto tan particular y tan extraordinario que tiene que ver con la pandemia, se ponen en evidencia de manera más clara, de manera más fuerte, de manera más evidente estas desigualdades estructurales que tiene el sistema capitalista. Y en donde también aparecen algunas voces que plantearían que frente a estas transformaciones habría una posibilidad de cambio de paradigma o una finalización del capitalismo. Yo tengo una visión bastante pesimista, creo que por el contrario, el capitalismo tiene una fuerte capacidad de regenerarse y justamente este fuerte individualismo de las últimas décadas que cala tan hondo y que quiebra estas posibilidades de organización comunitaria más solidaria, está como siendo un fuerte impedimento. Lo cual no quiere decir que no existan organizaciones y movimientos sociales, creo que existen y que están presentes y que están dando una dura batalla. En este punto, creo que en términos nacionales, el movimiento de mujeres es un movimiento sumamente relevante de las últimas décadas. Y creo que es el movimiento que más se está movilizando y más
está poniendo en evidencia estas desigualdades. Tendremos que ver qué es lo que sucede, porque no podemos hacer futurología, cómo va avanzando este movimiento y en qué medida logra unir a otros sectores, a otras demandas, o logra una articulación más amplia. Entonces, decíamos, por un lado el trabajo social se enfrenta con estas manifestaciones de la cuestión social que se han transformado, que hay nuevas modos de explotación, maneras. La pandemia también ha colocado una nueva modalidad de trabajo, todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto, el home working, el teletrabajo, los distintos nombres que se le dan, ¿no? Digamos, hay toda una transformación en torno a esto que tendremos que ver hacia dónde va. Por otro lado, el otro elemento central que tiene que ver con el ejercicio profesional es el diseño de las políticas sociales. Y el diseño de las políticas sociales es eminentemente político. Obviamente que en esas características de las políticas sociales entra en juego la protección social, pero también ahí tenemos que cuestionarnos qué tipo de protección, cómo está pensada, desde qué modelo, en qué medida se avanza o se retrocede en el reconocimiento de los derechos sociales. Y ahí tenemos una heterogeneidad de situaciones, pero que hay avances significativos y contradictoriamente, mientras que tenemos este capitalismo salvaje, ha habido procesos de reconocimiento de derechos de números colectivos, de numerosas minorías, al mismo tiempo que se agudizan nuevas formas de explotación. Dentro de este diseño de políticas sociales, tenemos que tener en cuenta las dinámicas institucionales, y pensar en las instituciones implica pensar en sus particularidades, sus características, sus relaciones de poder y en su totalidad. ¿Dónde está ubicada? Pensamos que la implementación y la ejecución de esas políticas sociales son iguales. Seguramente es distinta en la ciudad de Asunción que en el norte de Paraguay o en su frontera con Brasil o con Argentina. Digo, hay un territorio que presenta una particularidad, una dinámica que es política y que es cultural. Ligado a esto tiene que ver también con las condiciones de trabajo que tenemos nosotros como trabajadores sociales. Y en estas condiciones vamos a ver no solo nuestro salario, sino nuestras condiciones de empleo, si tenemos un empleo estable, si es un empleo a mitad tiempo part-time, si es un empleo contrato, establecemos cuáles son las características que tienen nuestro lugar de trabajo, si es que contamos con una oficina, con computadoras, con insumos, contamos absolutamente nada. Por otro lado, tener en cuenta que nuestro horizonte de ese ejercicio profesional tiene que ver con la vida cotidiana de la población. Como la vida cotidiana es heterogénea, diversa, como muchas veces nosotros queremos normalizarla, hacerla disciplinada, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta esta diversidad. A estos elementos tenemos que sumarles ciertas competencias que demandan el ejercicio profesional.
Y eso tiene que ver con una competencia teórico-metodológica. Es decir, tenemos que tener sustentos teóricos que nos puedan analizar la realidad, que nos permitan hacer análisis de coyuntura y entender estas manifestaciones de la cuestión social, estas características de las políticas sociales, de la territorialidad, de la vida cotidiana de la población, de las dinámicas institucionales. A estas competencias teóricas que implican una permanente formación para los trabajadores sociales, le tenemos que sumar elementos operativos instrumentales, que generalmente son los que muchas veces hacemos más hincapié, como la acción directa, lo que tenemos que intervenir, que también requieren un análisis teórico. Como plantea Yolanda Guerra, de qué manera superamos los instrumentos y pensamos en términos de instrumentalidad, es decir, ¿para qué utilizamos determinados instrumentos? ¿En qué momento? ¿Con qué intencionalidad? ¿De qué manera operacionalizamos nuestra intervención y rompemos con esas estructuras rígidas de pensar que hay un molde o un etapismo en ese ejercicio profesional? Y la competencia central tiene que ver con ética política. ¿De qué manera entran en juego y reflexionamos y analizamos cómo entran en juego permanentemente valores éticos en nuestro ejercicio profesional? Pero no solo en términos discursivos, porque frecuentemente en términos discursivos todos somos revolucionarios, todos luchamos por los derechos, por el bien común. Y el tema es ver cómo eso se concretiza en lo cotidiano. Ahí Lucia Barroco plantea la necesidad de suspender la cotidianeidad para poder reflexionar, hacer una reflexión ética, que nos permita tomar distancia y pensar en qué medida esos valores que nosotros muchas veces decimos llevar adelante, los estamos poniendo en juego. Y junto a esto la dimensión política, porque obviamente, más allá de la política partidaria, nosotros estamos en un terreno que es eminentemente político en nuestro ejercicio profesional, en donde hay poder, en donde hay disputa, donde hay conflictos, donde hay alianzas, y donde es necesario que tengamos en cuenta que cualquier intervención, acción que realizamos, connota una dimensión política. Con esta configuración puedo avanzar y pensar que el ejercicio profesional es una praxis, no es una mera práctica, sino que conlleva en sí mismo la reflexión, análisis teórico que permite movilizar esa reflexión en acciones, y esas acciones de manera dialéctica retroalimentan a mi reflexión. Hay un texto ya con bastantes años de Marilda Yamamoto, ella plantea que es necesario romper con esta idea de ismo y fatalismo, una característica muy impregnada en los trabajadores sociales. Gustavo, una idea de que disculpa, el micrófono puede estar cerca de eso. Ahí. Disculpa, gracias. A ver. Perfecto. Bueno, perfecto. A ver, ¿se escucha mejor? Ahí mucho mejor, sí, gracias.
Bárbaro. Decía, retomando una discusión que tiene que ver con Marinda Yamamoto en torno a esta idea del fatalismo y el fatalismo como una falsa dicotomía presente en el trabajo social, ¿no? Esa perspectiva mesiánica de pensar de que el trabajador social puede resolver todo, que tiene por su propia voluntad subjetiva la capacidad de dar respuesta a todo y resolver absolutamente todo. O en el otro extremo, el fatalismo, que implica pensar que las condiciones objetivas son tan limitantes y tan frustrantes que no podemos hacer absolutamente nada. Yamamoto nos va a decir que hay que romper con esa falsa dicotomía y pensar en términos de límites y posibilidades, pensando que siempre nuestro ejercicio profesional va a estar atravesado por límites que estarán dados por el diseño de políticas sociales, por la vida cotidiana de la población con la cual trabajamos, por la dinámica institucional, por la dinámica territorial, por nuestras condiciones de trabajo, no sabemos, pero siempre van a existir límites. Pero al mismo tiempo y contradictoriamente que existen esos límites, existen posibilidades. Y es en esa contradicción entre los límites y las posibilidades que nosotros como profesionales tenemos este desafío, estas posibilidades concretas de realizar un ejercicio profesional que sea transformador. Si nosotros nos quedamos únicamente con esas perspectivas del mesianismo o el fatalismo, poco vamos a poder avanzar. Ahora, para reconocer esos límites y esas posibilidades, requerimos tener esas competencias teóricas metodológicas que hablaba antes, esas competencias operativo-instrumentales y ético-políticas. Si no, nunca vamos a tener posibilidades de reflexionar y de pensar por qué hacemos lo que estamos haciendo. A partir de esto, es que podemos pensar que no existe en el interior del trabajo social un método, una metodología, sino que existen estrategias de intervención. Y estas estrategias de intervención van a ser una construcción a partir de este análisis coyuntural que nosotros podamos realizar en su particularidad, a partir de poder aprender el movimiento de la realidad social, superando esas demandas singulares, es decir, esas demandas muy puntuales, muy acotadas que recibimos, y que no nos quedemos tampoco en esos aspectos más universales, esas caracterizaciones de la realidad que parece que no me explican nada, ¿no? Frecuentemente ante determinadas situaciones se dice, bueno, ¿qué tiene que ver la contradicción capital-trabajo con el consumo problemático de sustancias? ¿O qué tiene que ver con la violencia de género? ¿No? Es como que justamente es en esa interrelación entre lo universal y lo singular donde podemos desentrañar esa particularidad y en esa particularidad establecer una estrategia de intervención. Estrategia de intervención que exclusivamente va a ser posible de ser llevada a cabo en esa institución, con esa territorialidad, en ese momento histórico y que no es trasladable a otro lugar y a otro momento.
No porque a partir de esto nos sirva para transmitir como experiencia, como parte de nuestras posibilidades o transmitir aquello que he podido realizar, pero no para ser trasladado automáticamente de un lugar a otro, de una institución a otra. Ahí es donde entra en juego, insisto con esto, nuestra capacidad teórica analítica. ¿Desde dónde analizamos la realidad? ¿Cómo estamos leyendo estas manifestaciones de la cuestión social contemporánea? ¿Cómo estamos leyendo y entendiendo este diseño de políticas sociales? Más allá de que nosotros, como trabajadoras y trabajadores sociales, no podamos tener injerencia directa sobre ese diseño. Más allá que por nuestra inscripción institucional, nosotros no podamos tener injerencia sobre otras áreas u otras problemáticas de esa población con la cual estamos trabajando. Pero si yo no tengo capacidad de analizar en su totalidad esa complejidad, obviamente que mi estrategia de intervención va a quedar sesgada, va a quedar limitada. Y poco voy a contribuir a una transformación real. Obviamente muchos pueden decir, bueno, pero todo esto implica mucho trabajo. Y sí, implica mucho trabajo. Es mucho más sencillo decir, realizo una encuesta, realizo una entrevista, hago la visita domiciliaria, hago el informe y ahí se terminó mi actividad. Y ahí caemos en una forma, obviamente, muy burocratizada de ese ejercicio profesional. Entonces creo que ahí hay un fuerte desafío en cómo pensamos y construimos el ejercicio profesional. Indudablemente, cuando pensamos estos desafíos, el contexto actual, este contexto que yo decía es un contexto particular y extraordinario. En el mes de febrero ninguno de nosotros iba a pensar que íbamos a tener que estar aislados, usando tapabocas y barbijos, estar a distancia de las otras personas. Es una película de ciencia ficción. Porque si con cualquiera de nosotros nos hubiéramos encontrado en el mes de enero o de febrero, jamás hubiéramos pensado que íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo. Es decir, hay una transformación social, económica, política, cultural muy fuerte que demanda de nosotros como trabajadores sociales un análisis de coyuntura también. Porque tenemos que construir estrategias de intervención que hasta hace poco ni siquiera las pensábamos. Es decir, nos enfrentamos a algo que es totalmente novedoso y que obviamente nos implica poner en juego esa capacidad que refería antes, teórica, analítica, ético, política, operativo, instrumental. No sé muy bien cuál es la situación en el Paraguay. Tomo algunos ejemplos de Argentina, pero acá en Argentina yo hago una caracterización de que hay dos grupos de trabajadoras sociales. Hay un grupo de trabajadoras sociales que están en la línea de fuego, es decir, las que están yendo cotidianamente a trabajar, porque su trabajo es considerado esencial, porque están en centros de salud, en hospitales, y que se tienen que enfrentar todos los días al peligro de
el COVID-19. Que subjetivamente hay otras transformaciones que tienen que ver con lo subjetivo. Piensan, ¿qué pasa cuando vuelvo a mi casa, ¿no? Después de haber estado? Y acá vienen cuestiones que tienen que ver con los reclamos de las condiciones de trabajo, de contar en los lugares de trabajo con las protecciones necesarias, porque obviamente hay ciertas actividades que requieren de nuestra presencia. Y hay otro grupo de trabajadoras sociales que están ubicadas en la trinchera, que no están yendo a sus lugares de trabajo, pero que desde sus casas, desde sus domicilios, tienen que hacer trabajo remoto o teletrabajo. Y ahí se enfrentan a algo novedoso. ¿Cómo realizo mi ejercicio profesional en un ámbito totalmente nuevo? Y acá aparecen diferentes estrategias. Por ejemplo, el hecho de hacer entrevistas por WhatsApp, por videollamada, algo que también era impensable. O utilizar la página de Facebook como un recurso para estar vinculado con determinada comunidad. Creo que ahí también se ponen en juego estas competencias novedosas. Si bien al mismo tiempo estas nuevas modalidades de trabajo implican una dificultad en poder deslindar la vida familiar cotidiana de la vida laboral, porque hay como una invasión en términos de lo cotidiano de los profesionales. Pero creo que este contexto también implica poner en juego la creatividad, nuestra capacidad de dar respuestas a estas necesidades que la población está presentando. Hay situaciones que no las podemos dejar pasar, que no podemos decir, bueno, el día que volvamos a la normalidad. Cuestión muy difícil porque yo considero que no sé cuándo vamos a volver a la normalidad del mes de enero, de febrero. En tal caso vamos a volver a una nueva normalidad que no va a ser la misma de la anterior. Tanto no se avance en una vacuna que nos pueda preservar de la calidad que tiene el COVID-19. Quiere decir, a un conjunto de transformaciones que obviamente nos está demandando creatividad, nos está demandando poner en juego nuestros conocimientos teóricos, nuestra capacidad analítica, de manera impensada hasta el momento. Me parece muy importante tener en cuenta que si nosotros somos profesionales, no podemos ser meros reproductores de aquellos que nos dicen lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que tener esta capacidad, y para eso insisto con esto, sino una capacidad teórica que nos permita poder analizar la realidad, estamos realmente limitados y simplemente nos convertimos en reproductores de lo que otros piensan. Esto sí, como lo decía antes, ¿podemos hacer lo que queramos? No, seguramente no, porque tenemos fuertes limitaciones en nuestro ejercicio profesional, porque dependemos, porque somos asalariados, porque nuestra condición de asalariados nos dice que necesitamos ese salario para vivir, porque no somos vocacionales, no somos las hermanas de la caridad o las damas de la beneficencia, justamente. Entonces, como somos trabajadoras y trabajadores, necesitamos nuestro salario para poder cubrir nuestras necesidades. Entonces, creo que en relación de elementos podemos pensar nuestro ejercicio profesional en su complejidad,
pensar estos desafíos que tienen que ver con la cultura, pero también, pasada esta coyuntura, cuáles son estos desafíos que continúan, cómo nos posicionamos ética y políticamente, cómo defendemos nuestros lugares de trabajo, nuestra posibilidad concreta de estar, de ser profesionales y no estar en el fondo, porque generalmente los trabajadores sociales estamos siempre en el fondo, en la última oficina, ¿no? Bueno, ¿cómo nos posicionamos frente a esto? Creo que es todo un desafío y que implica toda esta reflexión y este análisis. Si les parece, me parece que cierro por acá y abrimos a la instancia de preguntas. ¿Te parece, Estela? Sí, claro que sí, por supuesto. Muchas gracias. Reflexiones muy trascendentes, absolutamente necesarias para pensar este tiempo actual y sobre todo nuestro ejercicio profesional que está atravesado por tantas determinaciones. Así que si alguno de ustedes quiere formular preguntas, opiniones, está abierto el micrófono. ¿Alguno o alguna? No se preocupen, miren que no hay quien sabe más y quien sabe menos. Absolutamente todos y todas podemos permitirnos un diálogo, así que... Si me das... Estela, un minutito, si vos vas anotando las preguntas, ya vuelvo. ¿Sí? Que tengo que resolver algo doméstico. Sí, por favor, claro. Bueno. A ver, que les suscita algunas preguntas, inquietudes. Antes de la pregunta, Estela. Sí. Te pediría si podés leer el saludo que recibiste para todos esta mañana. O yo puedo leer. Sí. Podés leer vos. Sí, bueno, sí, por supuesto. ¿De quién era el saludo? Contá un poco. María Lucia Martinelli. Creo que le conoce. Sí, le han de conocer mucho porque el texto de ella es como un clásico cuando se estudia la historia del trabajo social. Y ella mandó como un saludo a todos los trabajadores sociales del Paraguay, ¿verdad? Así que sí, te pido leer por nuestro día y bueno, y ahí, adelante, Bruno. Saludo en su nombre a los trabajadores sociales paraguayos, deseando que estemos siempre unidos en los proyectos de emancipación y libertad, tan importantes para todos los que luchan por la justicia y por condiciones dignas de vida. Ahí está. Entonces, María Lucia Martinelli, con quien, sí, vamos a ver, tenemos el compromiso de ella de más adelante hacer una videoconferencia. Tenemos el compromiso más adelante de hacer una videoconferencia con María Lucia Martinelli. Tenemos el compromiso con Yolanda Guerra. Así que en los meses de agosto y septiembre vamos a seguir. Y ahora... súper rápido, Gustavo. Ya me olvidó. A ver si alguien tiene alguna... Yo a lo mejor puedo empezar yo, pero anímense, por favor, colegas queridos, queridas, estudiantes, docentes, lo que quieran. Darío Alfredo González, por escucharlo. Darío Alfredo González creo que es colega argentino también, ¿verdad? Me parece. Sí, bueno, qué gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias, Darío. Gracias a todos y todas. Quería preguntarte, Gustavo, como en realidad en nuestra retórica está muy presente lo ético-político, pero como es algo en guaraní, nosotros le decimos jupu'u. Jupu'u significa denso, involucra muchas cuestiones, no es sencillo, no es... Entonces, quería preguntarte al respecto de eso, porque también a veces pensamos que de manera individual y con nuestra voluntad ya podemos adoptar un proyecto ético-político y por tanto ya podemos cambiar, ¿sí? En realidad, ¿cuáles son como, no sé, a lo mejor mirando la historia y lo que dicen los textos, como los procesos, los conocimientos, los, qué sé yo, no sé, que nos llevarían a construir un proyecto ético-político o a trazar o a ir delineando o a ir encaminando, no sé, ahí esa es un poco la pregunta.
Necesito hacer alguna aclaración, porque nosotros que hemos transitado por el Brasil, en Brasil es muy común hablar del proyecto ético-político, ¿no? Sí. Y siempre lo ético-político, el conservadurismo también tiene un proyecto ético-político, que no es el que uno adscribe, ¿no? Creo que no parecería ser que las posturas conservadoras no tuvieran valores éticos. Los tienen, de hecho. Por eso a mí me gusta más pensar en términos de proyectos profesionales, y en donde en esos proyectos profesionales entra en juego, de manera interrelacionada, no de manera aislada, un aspecto teórico, metodológico, como decía antes, de cómo miro, entiendo el mundo, cómo entiendo las relaciones sociales, y de los valores que entran en juego desde esa perspectiva, siendo ente, ¿no? Porque creo que un gran desafío, la coherencia teórico-metodológico, lo político y esto operativo instrumental. Porque muchas veces analizo la realidad de una manera, que se hizo medio el mismo ejemplo, ¿no? Nos encontramos con algo, analizamos la cuestión social, de las transformaciones sociales y todo lo demás, lo clarito, en mi cabeza el neoliberalismo. Pero cuando viene alguien, le digo, ¿y usted por qué no consigue trabajo? Es un vago, ¿por qué no trabaja? Y entonces, ese histórico es como que derrumbó en esto, que no lo pude poner en un juego, y no pude poner en juego lo ético-político tampoco, ¿no? Creo que la construcción de lo ético-político, obviamente que es colectiva, en esos valores, tiene que ver con pensar la posibilidad de transformación de la sociedad. Ese cambio de manos profesionales está en manos de un colectivo más amplio, en manos del pueblo. Creo que, y acá retomo lo que plantea María Lucia Barroco cuando dice, bueno, el valor central que tenemos que tener en juego es la libertad. Y la libertad, nosotros decimos muy fácilmente la libertad. La libertad es la posibilidad de que esa persona que está delante de nosotros pueda decidir, pueda optar, pueda elegir. Y esto nos coloca en un lugar que históricamente el trabajador social fue el que tomó las decisiones por el otro, fue el que le decía al otro lo que tenía que hacer. Y correrme de eso y escuchar al otro y que el otro pueda decidir, bueno, es un trabajo bastante arduo. Por eso, en muchas ocasiones es muy fácil o uno puede pensar que se habla de los derechos humanos. Cuando analizamos nuestra cotidianidad, cuando analizamos de qué manera realizo el trato hacia esa persona que golpea la puerta de mi oficina, de qué manera la saludo o la recibo, de qué manera me dirijo a esa persona, ahí es donde podemos ver si realmente estoy defendiendo los derechos humanos, ¿no? Porque si no quedamos muy englobados en grandes frases, en grandes disquisiciones. Creo que es todo un desafío, porque, y retomo esto, ya que vamos a lo histórico, digo, esa impronta del pensamiento doctrinario católico, en donde tenemos que decirle al otro cómo tiene que vivir, de qué manera tiene que hacer las cosas, aún está presente, ¿no? Y creo que, bueno, ahí hay todo un proceso
de elaboración en cuanto colectivo profesional, en pensarnos, en repensarnos, en establecer vinculaciones con movimientos sociales, con organizaciones, en descentrarnos de nuestras creencias. No en vano el movimiento de mujeres, como decía, coloca y tensiona mucho estas cuestiones, ¿no? Yo puedo tener mis creencias, mi religión, bueno, pero ¿cómo me ubico en términos del otro? ¿Cómo puedo pensar que el otro puede pensar distinto a mí, que puede tener otra opción, que puede estar ubicado en otro lugar? Creo que ahí hay todo un desafío y una construcción que no va a ser sencilla, ¿no? Por más que discursivamente, en muchos casos, se plantea como que estamos en un proceso. Digo, no es fácil porque si analizamos la realidad de Latinoamérica, las elecciones y los gobernantes que tenemos, podemos ver que hay un recrudecimiento de la derecha. Entonces, por eso hacía hincapié anteriormente del fuerte individualismo. Digo, el caso más extremo es Bolsonaro en Brasil, pero digo, se reproduce en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y no es que la mayoría de la población pertenece a los terratenientes, sino que los terratenientes serán apenas el 5% de la población, con lo cual la mayoría de la población son sectores explotados. Y entonces, ¿cómo legitiman esto? Creo que la explicación está dada por esto, por la fuerte presencia de este individualismo que el neoliberalismo ha impregnado en las últimas décadas, ¿no? Entonces, me salvo yo, no me importa el otro es una competencia. En el caso de Argentina, nosotros lo vemos muy claro con las asignaciones que se dan a las madres con hijos, ¿no? La asignación universal por hijo, muy similar de transferencias condicionadas de ingresos, ¿no? La política que está en Brasil, que hay un programa en el Paraguay, no sé si sigue vigente. Cómo hay competencia entre las mismas mujeres, ¿no? Cómo hay competencia entre las mismas mujeres. No, yo merezco recibirlo, pero la vecina de al lado no, que en realidad no le importa, no los cuida, no los manda, ¿no? ¿Cómo como trabajadores sociales, como el discurso ético-político tiene que superar el discurso y convertirse en acciones concretas? Creo que por ahí. Sí, sí, sí. Gracias, Gustavo. A ver, leo los comentarios. Me suma la voz de Parra, que no somos meros reproductores de lo que nos dicen, lo que debemos hacer. La capacidad de reflexionar desde donde hablamos y actuamos es importante tener claro eso. Desde la defensa de los derechos humanos, desde los mandatos institucionales. Gracias, Estela. Bueno, ya dije Darío Alfredo González, gracias. Gracias por la oportunidad de escucharlo a Gustavo. Saludo desde Corrientes, Argentina. Un abrazo grande, Darío Alfredo González. Gracias. Qué emoción, felicidades para la FACSO por este espacio. Gracias. Lo que creo que adoptar una posición ético-política, y por ello creo necesario que es importante lo colectivo. En forma individual es difícil sostener. Sí. Y bueno, después ahí estamos hablando con Darío González de hacer un evento juntos en el futuro, Corrientes con Paraguay, ya que somos vecinos, muy bien. Eso. Lo virtual ahora facilita mucho y acerca también a quienes estamos. Así que, gracias. ¿Cuáles son las claves para un ejercicio profesional transformador? ¿Cómo lograr ese desafío que usted mencionó? Dice Patricia González.
Buenas noches, qué buena reflexión, encantado. Bueno, excelente reflexión sobre el juego. Bueno, entonces esa es la pregunta concreta en medio de todas las opiniones. Uf. Sí, bueno, una cuestión en torno primero de lo colectivo. Sí. Esto que tiene que ver con lo colectivo. Obviamente hay que pensar en una construcción colectiva, y la construcción colectiva hace referencia al político fundamentalmente. Me parece que esa discusión sobre lo político no tenemos que limitar a los trabajadores sociales exclusivamente, sino pensar que en esa disputa, en esa confrontación que tiene nuestro ejercicio profesional, nosotros podemos realizar alianzas, acuerdos con otros profesionales, con abogados, con psicólogos, con médicos, los cuales piensen aproximadamente de la misma manera que nosotros. Obviamente que si nosotros lo pensamos en términos individuales, y bueno, con esa postura que decía antes de mesianismo, ¿no? De donde no vamos a poder lograr nada. Y no vamos a poder lograr nada porque no tuvimos capacidad de hacer un análisis de coyuntura. No pudimos analizar la dinámica de esa institución. Y entonces, obviamente, como no pude hacerle el análisis, como me voy a dar la cabeza contra la pared, ¿no? Es como que no voy a intentar hacer algo y me voy a encontrar. Y creo que ahí es donde justamente tenemos que tener esa construcción colectiva. Que insisto, puede ser con otros colegas, trabajadores sociales, o quizás no, quizás sean con otros profesionales, porque la colega que es trabajadora social, que está al lado mío, no piensa igual que yo y tiene otra postura y piensa diferente. En torno a la otra pregunta que tenía que ver, ¿cómo construir ese ejercicio profesional? ¿Cuáles son estas claves para ese ejercicio profesional transformador? Y bueno, evidentemente no hay una receta, sino que, insisto con esto, tiene que ver con nuestra competencia teórica, nuestra capacidad de lectura de la realidad, de entender que la agenda no la ponemos nosotros, que la población que nosotros trabajamos son las que nos ponen la agenda a nosotros. Insisto con esto de descentrarnos. Muchas veces nosotros pensamos que somos los que tenemos la respuesta de todo, y en realidad la población tiene más estrategias de supervivencia, tiene más estrategias de vinculación, de movimientos sociales, de participación social que nosotros mismos. Entonces, ¿de qué manera nosotros articulamos eso? Con esa lectura de esa realidad y tratando de no imponer, no pensar un formato rígido de que tiene que pensar de esta manera, o que automáticamente, porque yo estoy ahí, tiene que haber un cambio, una transformación. Porque eso también es importante pensarlo. Los procesos sociales, los procesos comunitarios son lentos. Y a lo mejor yo puedo haber pasado por una institución, por un programa, he estado 3, 4 años y no haber visto resultados, pero a lo mejor dentro de 20 años puedo llegar a ver los resultados de eso que en ese momento yo estaba demandando. Mucho menos yo estoy trabajando 6 meses en un lugar. Ahí obviamente si yo pretendo que porque somos desconocidos, ¿no? Para esa población. Entonces, creo que hay procesos y que contribuimos en estos procesos que son paulatinos.
Bueno, después dicen, buena reflexión, encantado, bueno, hay muchos saludos, felicitaciones, excelente reflexión sobre el respeto hacia el otro, hacia las diferencias y diversidad. Asimismo, alianza con otros profesionales. Buenas noches, dice una colega que escribe desde el sur. Buenas noches, saludos y nuestro abrazo gigante desde el sur del país, Encarnación. Desde su mirada y lectura de la realidad, hoy pandemia, ¿cuál es el mayor aporte que da y puede dar nuestra profesión? Escribe Teresita Cortés. Cómo la conquista de la ley es una conquista colectiva diversa. A ver, como la conquista, es una afirmación, la conquista de la ley es una conquista colectiva diversa, correcto. La construcción colectiva es un gran desafío, nos cuesta muchísimo justamente por la moral y los prejuicios que juegan un papel lastimosamente en las intervenciones y a veces muy sesgadas. Y la falta de ética profesional nos cuesta mucho entre colegas y más en un equipo interdisciplinario, plantea una colega de Asunción. Después, Alfredo, que es colega de Argentina, de Corrientes, dice, ¿cuál sería el lugar del trabajador social en la batalla cultural de esos movimientos sociales que irrumpen en el actual contexto sociohistórico? Bueno, vamos a empezar pensando en este contexto de pandemia. Esto que preguntaban, bueno, ¿cuál es el aporte que puede dar y puede dar nuestra profesión? Creo que muchísimos aportes puede dar nuestra profesión. Las situaciones de aislamiento, de encierro, recrudecen, ponen en evidencia las desigualdades, decía anteriormente. No es que las desigualdades no existían, sino que las ponen más claras, más a la vista. La informalidad del trabajo, las situaciones de violencia intrafamiliar, de abusos. Entonces, no podemos pensar exclusivamente que lo central está ubicado exclusivamente en los médicos y los enfermeros. Creo que hay una compleja cantidad de cuestiones que nosotros tenemos que estar aportando. Depende de nuestra inserción institucional, pero obviamente no podemos pensar que las situaciones que tienen que ver desde los adultos mayores a las situaciones de violencia, hasta las situaciones más cotidianas que tienen que ver con la alimentación. Porque la informalidad, bueno, esto supongo que esto debe ser similar en el Paraguay, pero acá en Argentina la situación de todo ese mercado informal se ve duramente complicada su vida cotidiana, porque al no poder salir a trabajar, o algunos que salen, pero con el riesgo de ser denunciados, o hay toda una complejidad, y lo principal, digamos, tiene que ver con esto de la alimentación, de la supervivencia cotidiana. Entonces creo que tenemos un rol fundamental. En otra conferencia que di la semana pasada preguntaban, ¿es el trabajador social esencial? ¿Está dentro de las tareas esenciales? Y para mí, sin lugar a duda, que es un trabajador social, es un trabajador esencial en este contexto. También podríamos preguntarnos dónde está el límite de lo esencial y lo no esencial, como para complejizar. La otra pregunta que tenía que ver con esto de lo colectivo, que es un gran desafío, sí, evidentemente hay una moral propia de la sociedad capitalista y hay prejuicios que nos entran en juego permanentemente, y creo que ahí hay desafíos permanentes en repensarnos, en tener esa capacidad. Yo siempre digo, no podemos pensar que nunca no vamos a tener prejuicios. Todos tenemos prejuicios
y en algún momento de nuestra vida van a aparecer. Lo importante es que podamos estar alertas para ver eso cuando aparecen y darnos cuenta de que estamos siendo prejuiciosos, de que no estamos actuando con ese valor fundamental que decía antes, que es la libertad, ¿no? Sino que estamos siendo sesgados en nuestra intervención, como dice acá la colega. Y esto de estar tanto entre colegas como con otros equipos interdisciplinarios, seguramente es un trabajo muy arduo. La interdisciplina no es algo sencillo. Es otro de esos temas de que se habla mucho, pero el sentarme al lado de otro profesional y poder discutir y debatir, digamos, implica esto: tiempo para poder debatir, para poder discutir, para ver las diferentes posiciones, los énfasis, dónde están puestos, digamos. Y obviamente es algo costoso y que lleva su tiempo. No creo que sea imposible. Y Darío preguntaba, el lugar del trabajador social en la batalla cultural de estos movimientos que irrumpen en el actual contexto sociohistórico. Y yo creo que nosotros, nuevamente acá, podemos ser grandes articuladores de esos movimientos sociales. No somos los protagonistas. Creo que ahí el trabajador social tiene que perder ese rol protagónico y decir, acompañamos procesos, articulamos, podemos ver con nuestra formación, con nuestras herramientas, con nuestro recorrido profesional, podemos articular cosas y aportar a esas construcciones. Creo que también esto es todo un desafío que tenemos como profesionales. Con esa complejidad que presentan los movimientos sociales actuales, por estar sumamente diezmados, sectorializados, fragmentados, digamos, poco tienen que ver con movimientos sociales que quizás brillaron en la década del 60, del 70 o del 80 en Latinoamérica, llegando casi al 80, ¿no? Pero sin lugar a dudas, como decía antes, el movimiento de mujeres es un movimiento súper importante y que es el que más activo está y el que está imponiendo agenda en términos globales, creo. Ahora, ¿cómo se va a ir desarrollando ese movimiento? No sabemos tampoco, ¿no? Pero me parece que es el que mayor presencia tiene hoy en día, al menos en esta última década. Muy bien, gracias, Gustavo. ¿Cuál es su opinión con relación a las iniciativas ciudadanas tipo ollas populares en este momento? Pregunta una colega. María Elena León. Y todo lo que contribuya, por eso creo que ahí es lo que decía antes, cómo estos movimientos sociales o no tan movimientos sociales como organizaciones o un grupo de vecinos articulan y buscan darse respuestas frente a la ausencia del Estado o a la poca presencia del Estado o complementan la acción del Estado, y me parece que son sumamente valiosos. Ahí lo que nos tenemos que cuestionar nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros como trabajadores sociales, ¿no? Y dónde están las prioridades puestas. Creo que hay ciertas urgencias, insisto con esto, creo que la alimentación es una urgencia. No podemos dejarlo pasar, no podemos pensar, bueno, si esto
pasa para otro momento. No hay posibilidades de modificar y transformar la sociedad si estamos muertos, ¿no? Esto lo decía Marx en la ideología alemana, ¿no? La primera necesidad, quien realiza la transformación somos los vivos, en los cementerios no hay revoluciones. Entonces, digamos, si pensamos cambiar algo, tenemos que estar vivos por lo menos. Entonces, creo que en este momento particular se pone más en evidencia esas urgencias, esas necesidades que no pueden esperar. Muy bien. No, en el chat no hay más preguntas. Realmente muy interesantes todas las cuestiones colocadas, las respuestas profundísimas. No sé si alguien más quiere hacer para ir cerrando alguna intervención o pregunta o opinión. Después le damos palabras de cierres al profesor Gustavo Parra. Y con esto iríamos cerrando. Está abierto el micrófono si alguien quiere eventualmente expresar algo referido a todo lo que hemos hablado. Bueno, aparentemente Está bueno. Está bueno. Realmente Gustavo fue así para mí así como de muy potente todo lo que hemos hablado, así que muchísimas gracias. Fue así un lujo, un honor, un gusto, no sé, todo lo que podamos describir, contar con tu compromiso. Muchas gracias, Estela y Gustavo, por la oportunidad. Muy bien, colegas, ustedes, gracias por habernos acompañado, porque este grupo es muy heterogéneo. Tuvimos más de 80 personas, entre docentes, estudiantes, egresados. Ahí, muchas gracias, excelente. Bueno, los saludos comienzan a aparecer. Realmente fue muy... Y gracias. En una próxima, cuando, no sé, haya nueva normalidad o lo que haya después, en algún momento te invitaríamos para tener contigo un seminario más largo presencialmente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, que es la que organizó este evento. Gracias también a la facultad por siempre estar instándonos a celebrar de esta manera. Gracias. Yo creo que están autoridades de la facultad también acá en la lista, pero como somos poco formales nomás, sino te decíamos que den unas palabras. Y bueno, ahora quedamos contigo, Gustavo. Bueno, para cerrar. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de intercambio, de debatir. Creo que siempre nos contribuye pensar estos desafíos, pensar también las posibilidades de decir, no pienso de esta manera. El hecho de pensar distinto también nos permite construirnos como profesionales, y creo que tenemos por delante muchos desafíos. Así que un gusto haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Estela, por esta posibilidad. Y bueno, acepto la invitación, dado que todavía no conozco el Paraguay, así muy bien. Ya te tendremos aquí, sí. Lo tengo pendiente, así que para el año próximo. El año que viene te invitamos, hacemos un seminario más prolongado, donde trabajamos lentamente todas estas ideas. Realmente un gusto, un honor. Muchas gracias al querido Gustavo Parra. Gracias a todos ustedes quienes nos van acompañando. Acá todos los que se despiden felicitan y agradecen, así que hay como un sentido muy fraterno. Felicidades a todos y todas los trabajadores sociales del Paraguay, así que y también a los de otros países que nos están acompañando. Gracias, porque esta fue una linda manera de celebrar en este tiempo de contingencia. Así que un gran abrazo a todos y todas. Y bueno, seguimos en comunicación.